un saludo especial a la abadesa San Micaela Melón y a las madres clarisas de este convento de Santa Clara por habernos facilitado una vez más y cada vez que abrimos este espacio para el acto del pregón. Sin más, presento al pregonero. Este año el pregonero es alguien conocido por todos, o por lo menos por la mayoría. Don Fernando Santos Ovaleza nació en Carril de los Condes, en el corazón del Camino de Santiago francés, como a él le gusta decir. Con ustedes del paso pregonero, don Fernando Santos Ovaleza. Salió Judas con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde habían muerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una corte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Señor prior de la cofradía de la Veracruz, muy venerable abadesa de este monasterio, madres clarisas, señor alcalde de Carrión, miembros de la cooperación, autoridades civiles que nos acompañáis, vecinos y amigos todos, comprenderéis que para mí es una enorme satisfacción estar aquí en Carrión siempre y en este monasterio de las Claras que forma parte indeleblemente de mi infancia. Toda mi niñez está correteando por ahí fuera, por esas bolas que entonces me parecían inalcanzables en los patios, y si no en las eras jugando al fútbol. Forma este lugar, por dentro menos visitado, en aquellos días de venir a besar la reliquia de San Blas, forma parte de mi vida. El pregón se titula no el sermón de las 7 palabras que me toca hoy, sino el pregón de las 7 preguntas. He elegido 7 que aparecen en un espacio de 24 horas. La tarde-noche del Jueves Santo y hasta el mediodía del Viernes Santo. 7 preguntas que en cierto modo son simbólicas, pero que dan lugar cada una a varias más. Y la primera ya la he formulado. ¿A quién buscáis? Pero antes quiero abrir un capítulo de agradecimientos. Y quiero dar en primer lugar gracias a Dios. Quiero dar gracias a Dios por la vida, por el reencuentro, por la esperanza. Quiero decir con el Salmo: contaré tus hazañas a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Hoy, ante vosotros, mis amigos, mis vecinos de Carrión, hoy a 9 de abril del año 2022, quiero alabar tu nombre, quiero contar y cantar tus hazañas. Y después de dar gracias a Dios, quiero también, obligado es, dar las gracias a la cofradía y especialmente a Javier Villafuela. Se nos pierde en la memoria aquel día de finales de agosto del verano del 2019 donde yo recibí el encargo de dar el pregón al año siguiente, que era el 2020, y estamos en el año 2022. ¿Sí? Acudo en tercera convocatoria, pero lo importante es que estamos aquí. Os agradezco a todos los que me acompañáis, y este año más que nunca el pregón debe ser una oración. Rezamos por los que se han ido, rezamos por los enfermos, rezamos
camino de completamos 50 días, pero una paz que se basa en la justicia. Pero al poco tiempo damos gracias por la vida preservada, por la salud mantenida y por tu compañía en el trayecto. Y ya retomo las preguntas. ¿A quién buscáis? La formula Jesús ante la turba que había venido a prenderle, a los guardias y a los criados del templo que acompañaban a Judas. Lo más posible es que no supiesen muy bien a qué iban. Iban para allá a ver qué pasaba. Y nosotros ahora al comenzar una nueva Semana Santa, que nos parece distinta porque es o pretende ser como la de antes, la pregunta es: ¿sabemos a quién buscamos? ¿Sabemos por qué? ¿Sabemos para qué? Nos lo hemos llegado a preguntar. Probablemente no, vamos y venimos como el río que nos lleva, de José Luis San Pedro. Yo me limito a constatar algunas cosas, que apenas hay preguntas, que aún menos hay respuestas, incluso una paradoja, que dentro de estas pocas respuestas muchas obedecen a preguntas que nadie hace. Sí, la rutina es un buen anestésico, adormece el pensamiento, inquieta, o otras veces estamos tan sobrepasados que nos dejamos llevar. Tengo un amigo que dice: mire, por no creer, ya no creo ni en el nihilismo. Me he dado de baja del nihilismo. El nihilismo es la nada. Cuando uno se da de baja de la nada, ¿dónde baja? ¿Dónde se queda? Me impresionó al principio de la guerra de Ucrania una mujer que decía, estas mayores con su pañuelo: ¿usted tiene miedo? Dice: yo no tengo fuerzas ya ni para tener miedo. A veces la vida nos golpea, nos saca de la carretera, de la comunidad de lo cotidiano, nos manda a la cuneta, al zen. Desde allí se ven las cosas de otra manera. Desde el dolor, la marginación y el miedo surge la necesidad de alivio y de consuelo. Entonces es más fácil alzar los ojos y responder la pregunta: ¿a quién buscas? Pero en tiempo ordinario, cuando las cosas van normalmente bien, es cuando tenemos que hacer la pregunta: ¿a quién buscáis? ¿Por qué y para qué? Es ocasión, esta Semana Santa, para reflexionar sobre ello. La segunda pregunta es: ¿no eres tú uno de ellos? Se produce en los exteriores del palacio de Caifás. Lo que nos dice las Sagradas Escrituras es que los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaba. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. Una criada le dijo entonces: ¿no eres tú discípulo de ese hombre? 3 veces fue preguntado y 3 veces negó San Pedro: no conozco a ese hombre. 5 palabras. El miedo, otra vez el miedo, lleva a pronunciar y a reiterar estas 5 palabras contra las que se revelaba el corazón de Pedro. En esta ocasión el miedo pudo más que el corazón. Después Pedro lloró. Si alguien recuerda el retrato, esa pintura del Greco, Las lágrimas de San Pedro, creo que ningún artista ha retratado mejor el estado de abdicación de San Pedro. La valentía es una virtud y el miedo una flaqueza perdonable. El maestro le dio oportunidad de remediarlo a Pedro. 3 veces le diría, cuando ya en cuerpo transfigurado: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Apacienta mi rebaño. Jamás volvió a negar San Pedro. Dio testimonio de martirio en Roma. Nosotros no lo tenemos tan difícil, a nosotros no nos matan, o por lo menos no nos matan de esa manera, no nos matan con pistolas. Nosotros no lo tenemos tan difícil y nosotros tenemos la luz. Hemos recibido el mandato de nuestra obra. No se hizo la vela para ponerla debajo del Fermín, sino en el candelero para que ilumine. Si no lo hiciésemos así, recibiríamos el reproche de Paul Claudel a los cristianos: vosotros los que veis, ¿qué habéis hecho con la luz? Me gusta hablando de luces el ejemplo de la vidriera. Todos sabemos lo que es.
Imaginemos las más bonitas, por ejemplo, las de la Catedral de León. ¿Qué le pasa a las libreras que solo son bonitas cuando estás dentro? Cuando las atraviesas y estás dentro. Una vidriera por fuera no dice nada. ¿Estamos dentro o estamos fuera? Y hablando del Calvario, que aquí tenemos algunos representados, se me ocurre el ejemplo de los dos ladrones que crucifican a Jesucristo. Gestas, conocido como el mal ladrón, y Dimas, el buen ladrón. Gestas está fuera de la luz, no reconoce la luz ni reconoce a Jesucristo, le insulta, se burla de él. Y Dimas está dentro de la luz. Y le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿De qué lado de la vidriera estamos? En cualquier caso, si nos preguntan, Juan, Rafael, Almudena, ¿eres tú uno de ellos? Podemos negarlo, podemos afirmarlo. ¿Por qué? Por miedo, por vergüenza. El miedo es natural, lo tuvo Jesucristo. Si es posible, Padre, aparta de mí este cáliz. La vergüenza tiene que ver, es como un miedo dividido en el tiempo. Tiene mucho que ver ahora con eso del pensamiento único. Ahora se lleva el pensamiento único y yo digo, ¿dónde lo pones? Porque en la Constitución tenemos la libertad ideológica, religiosa y de culto. El pensamiento único es una imposición no más latente. Hemos progresado siempre con el pensamiento crítico. Lo que uno piensa, lo que otro corrige. Esto del pensamiento crítico es sumamente empobrecedor. Lo que pasa es que los partidarios de él quieren expulsar de nuestro sistema todo lo tradicional y todos los valores que nos han construido, todos los valores que hacen que caminen por aquí peregrinos, todos los valores que hacen que estén aquí las madres y las misas, les molesta. Y entonces ahora estamos en lo que llaman la cultura de la cancelación, que no es ni más ni menos que la cancelación de la cultura. En estos días están protestando los profesores de historia porque dicen que la historia debe estudiar solo el presente. Solo el presente. ¿Y el pasado? El pasado es que no nos gusta. Expulsemos. Vamos al pensamiento crítico. Y yo lo que digo es lo que ya he dicho. Que podemos recordar en Castilla, en España, que encarnaron un montón de hombres y mujeres admirables, porque cuajaron en ellos los mejores valores de esta nación y de esta religión y del cristianismo. Por ello, yo digo hoy, aquí con orgullo, yo sí soy cristiano, yo sí soy de aquí, yo soy de estos valores, yo sí soy uno de ellos. Tercera pregunta. Se produce ya Jesús ante el Sanedrín, ante Caifás. Jesús fue conducido desde el monte de los Olivos hacia el palacio de Caifás. Allí precipitadamente se organizó el juicio. El juicio lo realizaba el Sanedrín. El Sanedrín lo componían 72 miembros. Hubo que avisar a 72 rápidamente por la noche. Se hizo precipitadamente. Había que establecer una verdad sobre la que sacar unas consecuencias. Y a veces nos creemos que somos muy listos, pero no lo somos tanto. Es decir, los métodos judiciales de establecer la verdad hace mucho tiempo que son bastante finos. Los egipcios los tenían y en el enjuiciamiento hebreo de los judíos, para la determinación de los hechos, varios testigos tenían que concordar y responder lo mismo cuando se reformulaban las 7 cuestiones de la ley. Las 7 cuestiones de la ley, la primera era, se le preguntaba, ¿esto ocurrió en un año jubilar? ¿Ocurrió en un año ordinario? ¿En qué mes? ¿En qué día? ¿A qué hora? ¿En qué lugar es esta persona? Y cuando concordaban, había ciertas garantías de que eso fuese así.
que fue todo lo contrario de lo que pasó en este precipitado juicio ante el Sanedrín, donde no se organizó aquello bien. La verdad siempre es coherente, la mentira hay que organizarla muy bien. El juicio se le iba de las manos a Caifás, se le iba de las manos, se ponía nervioso porque nos dicen las Escrituras, comparecieron varios testigos y no concordaban. Entonces, quebrando completamente las normas del enjuiciamiento, no podía el presidente intervenir, se dirigió a Jesucristo y le dijo: yo te conjuro por Dios vivo, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesucristo dice: tú lo dices, yo soy. Y entonces Caifás se sintió aliviado. ¿Qué necesidad hay más de prueba? Ha blasfemado reo este. Desde luego nos dio un ejemplo de autenticidad, la respuesta firme y profunda: sí, no voy a negar a mi Padre, soy Hijo de Dios. La afirmación de ser Hijo de Dios, la pregunta nos la pueden hacer a nosotros. Sí, somos hijos de Dios y por un fenómeno de tanta admiración, quizá el tiempo nos ha apaciguado la sensación de esta locura de Dios, que es una locura, digamos, como se produjo. Podía haber Jesucristo aparecido en una nube extensa, podía haber salido del mar, pero no, nacido de una humilde joven de Nazaret, de la Virgen. Eso dislocaba cualquier planteamiento de la época. Y hablando de la Virgen y de su Inmaculada Concepción, Carrión, pero especialmente las claras y este templo, hoy tengo que recordar un hecho memorable que se nos ha ido de la memoria, y es el juramento de fidelidad y el juramento por el dogma de la Inmaculada que se produjo a instancias de su gloriosa trascensión a principios del siglo XVII. En concreto, se celebraron grandísimas fiestas en Carrión con motivo del juramento de fidelidad, cuyo primer firmante fue Felipe III. Se llegaron a recoger hasta 80.000 firmas. El dogma tardó más de 200 y muchos años después, en el siglo XIX, con Pío XII. Pero aquí, y nos dice unas crónicas con detalle, como el 13 de enero del año 1619, aquí nos dice que estaban las autoridades, los nobles, los cánticos, cómo se organizó la procesión. Carrión está indisolublemente unida a la reivindicación del dogma de la Inmaculada. Y todo esto lo pone aquí, en este cuadro de la Inmaculada, ahí lo pone. Y en la cenefa preciosa de la sacristía lo pone también, ¿no? Entonces, recordarlo hoy en las caras. La cuarta pregunta tiene que ver, estamos ya mediadas las preguntas, con un personaje muy importante a estos efectos de las preguntas, que es Pilato. Pilato va a ir repartiendo, la primera pregunta se la va a hacer a la comitiva de los fariseos, que acuden porque las penas de muerte no las podrían ejecutar en los judíos. La segunda va a ser a Jesús directamente y la tercera a la muchedumbre. Vamos con este cuerpo de preguntas. La cuarta es: ¿qué acusación tenéis contra este hombre? Salió Pilato fuera donde estaban ellos y les dijo: ¿qué acusación presentáis? Ya he dicho que para la ejecución de las penas menores tenían autonomía los tribunales judíos, pero la pena de muerte no, necesitaban el visado del gobernador, Pilato. Claro, nos puede parecer que Pilato estaba de parte de Jesucristo. Pues no, Pilato estaba en contra de los judíos. ¿Por qué? Pues por un acontecimiento que le sucedió nada más llegar. Los romanos, las costumbres de los judíos, como de otros pueblos conquistados, les importaban muy poco. Se ve que tampoco lo estudió. Entonces, cuando tomó posesión, entró con los estandartes en el templo y puso allí los estandartes de las legiones romanas.
lo cual era un sacrilegio. Y las autoridades judías dieron quejas al rey. Y Pilato fue reprendido. No molestes con estas cosas. El odio que le escogió Pilato a las autoridades y a los fariseos es lo que explica esta férrea oposición a darles la razón. Entonces se pone a la defensa, parece que defiende a Jesucristo. No os vais a salir con la vuestra. ¿De qué se le acusa hoy a Jesucristo? Bueno, se puede decir, hemos advertido que tienes un carácter demasiado fuerte, eres arbitrario e injusto, pones en riesgo la tradición, comprometes nuestra seguridad, comprometes nuestro sistema económico, eres un sedicioso. Se pueden hacer muchas acusaciones, pero traigo una buena noticia, paradójica buena noticia. ¿Sabéis, mis amigos de Carrión, quién defiende hoy más el cristianismo? Los no cristianos. No. Esa parte de gente honesta, intelectuales fuertes, que incluso se mostraron hostiles con el cristianismo y que hoy no tienen ningún pudor en afirmar su necesidad. Voy a citar, por ejemplo, a Ferguson, a Nigel Ferguson, que dice: creo realmente que con la sabiduría heredada de una religión que tiene más de 2000 años, tenemos un buen marco con el que trabajar. O Roger Scruton, que dice que el cristianismo es en muchos sentidos el alma de la civilización occidental, en muchos, en los principales. Y que el concepto exclusivamente cristiano del perdón es absolutamente indispensable para su supervivencia. Y Douglas Murray dice una cosa importante. Tenemos que reconocer los partidarios del laicismo que hasta ahora hemos sido totalmente incapaces de crear una ética de la igualdad que se ajuste al concepto de que todos los seres humanos han sido creados a imagen de Dios. Pero tenemos una batería de agnósticos que están diciendo Europa, la cristiana Europa, los valores occidentales son el último dique de la barbarie. Quinta pregunta. Pilato. Es una pregunta que se tira al aire, ¿no? Dice: ¿y qué es la verdad? Mientras tanto, Jesús callaba. Jesús autenticación. Jesús permanecía callado, lo cual irritó a Pilato, que le dijo: ¿a mí no me respondes? ¿No sabes que tengo poder para soltarte, poder para mandarte crucificar? Y Jesús le dijo serenamente: ningún poder tendría si no te hubiese pedido o dado de lo alto. Y le dice: tu gente y los otros sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guarda habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Pilato entonces le dijo: ¿tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y Pilato, que no se aguarda siquiera la respuesta: ¿y qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Lo primero que se nos ocurre es ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua para ver qué dice de la verdad. Decepcionante. Realidad, cualidad de verdad, casi no nos dice nada. La verdad es un concepto problemático. Existe, puede determinarse. Realmente, si te apeas de las leyes físicas, ya entramos en problemas. Y voy a hablar de dos fenómenos. El fenómeno de la verdad líquida, primero, y el fenómeno de la posverdad. Lo de la verdad líquida, bueno, pues es un atajo. Constatar que no hay manera
de establecerla en muchas ocasiones, vamos a utilizar un criterio cuantitativo. La verdad será lo que diga la mayoría. La verdad será lo que de 5 digan 3. Si de 5 3 dicen que un camello es una trompeta, es una trompeta. ¿Cuál es el? Pero además la verdad líquida no se contenta con el criterio cuantitativo, sino en el contexto. Si mañana cambia un poco el contexto y volvemos a dudar, pues entonces el camello pues puede ser una batidora. O lo que en el contexto, está líquida la verdad que puede adoptar todas las formas. Como es líquida, si lo echamos en una botella redonda, la verdad será redonda. Si la echamos en una botella cuadrada, la verdad será cuadrada. Si queremos hacer un frasquito, pues la verdad será muy pequeñita. Esta es la verdad líquida que tiene la consecuencia de la justicia líquida. La justicia es un concepto correlativo, es la cruz de la cara es la verdad, solo desde la verdad podemos llegar a una justicia. Así que de justicia, de verdad líquida, justicia líquida. Pero eso sí, es muy democrático. ¿Quién puede hoy ponerle una pega a lo democrático? No te quejarás. Imaginemos una vivienda, un bloque donde hay 20 viviendas y se reúne la comunidad de vecinos y 19 dice que van a expropiar el tercero C. Y entonces expropian al tercero C. Y dirán, pero no te molestarás, que ha sido muy democrático. ¿Quién me ha dicho que la verdad y la justicia tenga que ver con las votaciones? Pues las malas noticias no acaban ahí porque hay algo mucho peor, que es este fenómeno de la posverdad. La posverdad. Todavía el otro podría tener un criterio democrático. La posverdad se fabrica en talleres clandestinos. ¿Y por qué no tienen el coraje de llamarlo mentira? ¿Por qué nos cogen las palabras valiosas y nos las ponen un prefijo o un sufijo para que sea otra cosa? La posverdad. Ya lo decía, cuidado, que son lobos, aunque se pongan pieles de corderos. Y como decía Graciano, cuidado con los vicios, que aunque se presenten ennoblecidos, no pertenecen a la nobleza. Pues esto de la posverdad, que es la mentira sin paliativos, es la base de otro concepto, claro, la posjusticia, que es la injusticia sin paliativos. Pero lo peor es que son dos piezas de un fenómeno que nos parecía ciencia ficción hace pocos años y que ya tenemos instalado plenamente en el mundo, que es lo que se llama el posthumanismo. Anda que no es bonito el humanismo. Pues no lo han puesto el posthumanismo. El posthumanismo es una fase en la que la tecnología, a través de la tecnología, vamos a tener resueltos todos los problemas. Mirando la historia de lejos, yo veo como tres épocas. Hasta la Ilustración, hasta el siglo XVIII, es lo que llaman la minoría edad del hombre, donde Dios está omnipresente y la criatura, sometida. Y bueno, llega el siglo XVIII y la Ilustración te dicen es la mayoría de edad del hombre, que en definitiva dice, bueno, tú aquí, yo aquí, vale, bien, demos a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero esta vuelta de tuerca es expulsar a Dios de nuestras vidas. Expulsar a Dios porque vosotros sois los dioses, vosotros sois los dioses. Y sois los dioses porque ya no vais a morir. Os prometemos la inmortalidad y tenemos gente que ya está trabajando en que vivamos 500 años y que allá para el año 2050 ya seremos inmortales como Dios. ¿Para qué quieres a Dios? ¿Queréis también saber? Vais a saber todo, no lo que las facultades naturales, porque a través de la manipulación biológica y la inteligencia artificial vais a saber hablar idiomas, vais a saber de todo. Ningún conocimiento os va a ser ajeno, como Dios. No vais a tener enfermedades porque os las vamos a quitar antes de que nazcáis,
esto ya está. El diablo está suelto. Francis Fukuyama hablaba de alarma. Esto es la ideología más perversa. Claro que así es. Y cuando los de la bioética dicen ¿a costa de qué? Dice, esta gente nos sobra. Estos bichos, bichos inútiles que no aportan nada a la nueva filantropía, el poshumanismo. La verdad que se ponen los pelos de punta. ¿De qué esperanza podemos tener frente a esto que ya está en marcha? Bueno, para mí el mal siempre se destruye a sí mismo. El mal siempre se destruye, aunque ante eso ya ha aniquilado muchas cosas y al final, pues lo que nos dijo Jesucristo, no temáis, yo estaré con vosotros hasta el final, mis palabras, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Volvamos a la verdad de verdad, todo el que es de la verdad, escucha. Y la sexta pregunta la dirige Pilato a la muchedumbre, que no estaba por allí, como todas las muchedumbres no sabían muy bien para quién vendimiaban, pero aquello va dirigiéndose, ¿no? Salió otra vez Pilato donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro en él culpa alguna. Es costumbre entre vosotros que por Pascua pongo a uno en libertad. ¿A quién queréis que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Todos sabemos que a Barrabás, suéltanos a Barrabás, más al final que al principio, ¿no? Porque se movieron, yo creo que estaban bastante fastidiados de Pilato, ¿por dónde? Pero encontraron la tecla, encontraron el talón de Aquiles. Ser amigo del César era un cargo honorífico. Los amigos del César, pues todos tenían cargos que empezaban siendo de tercera división, de segunda, y después ibas a Roma a primera división. Palestina era un destino mejorable, y Pilato seguramente. Y claro, cuando llega Pilato es cuando le dicen, como sueltes a este, no eres amigo del César. Y yo creo que recordó, pues si estos van a volver con el cuento al emperador, a ver dónde me van a destinar. Pudo ser así. Lo cierto es que ahí es donde quieres, ¿no? Yo me lavo las manos, haced lo que queráis. La pregunta en esta Semana Santa no la podemos hacer nosotros ante los dilemas, ante los valores o la utilidad que elegimos. La respuesta debe ser de cada uno. Y llego a la séptima pregunta. Esta se produce en el Calvario y se dirige de Dios Hijo a Dios Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un grito desgarrador. Probablemente de los muchos sufrimientos de la pasión, el sentimiento moral de verse abandonado, sentirse abandonado, probablemente fuese el mayor. La buena noticia es que es un error. Dios no abandona jamás, aunque lo sintamos, claro que lo sentimos. Hay una psiquiatra, María Rojas, que verdaderamente ha tenido mucha celebridad por hablar cómo las emociones, la ansiedad y la angustia se refleja en el crecimiento, la proliferación de hormonas, ¿no? El cortisol. La angustia y la ansiedad genera cortisol, lo cual hace disminuir la dopamina, la serotonina, y esto hace que se generen situaciones carenciales y de angustia. Y nos dice una cosa, sucede lo mismo, si lo piensas o lo imaginas, que si se te pasa. Nos pasa en los sueños, a veces tenemos unas pesadillas, las vivimos como reales. Todo eso, la buena noticia es que no es verdad, no abandona, Dios no abandona nunca. Aunque la sensación la tenemos, voy a hablar muy rápidamente de noches oscuras de tres Teresas y de un Juan. La noche oscura de Santa Teresa de Jesús duró casi 20 años que ella dice de sequedades, de hastíos y de asperezas. Hasta que un día, una cuaresma del año 1554,
se produce la luz, se produce el volcán. Y dice, estaba llorando con lágrimas muy amargas ante un Cristo. Era un Cristo muy llamado, no sabemos si es una escultura o una pintura, pero ahí se produjo y ahí se acaba la noche oscura y empieza una vida de 17 fundaciones, ¿no? Santa Teresita de Lisieux tuvo su noche oscura y otra Teresa más actual, Santa Teresa de Calcuta, también en sus cartas. Es natural, no pasa nada, todos. Paradójicamente también el Juan, que es San Juan de la Cruz, tuvo la noche oscura más conocida, pero la más luminosa. En la canción del alma, cuando dice, una noche oscura con ansias y amores inflamada, oh dichosa ventura, salí sin ser notada estando ya en mi casa sosegada. A oscuras y segura por la secreta escala disfrazada, oh dichosa ventura, a oscuras y encerrada estando ya en mi casa sosegada. Aunque sus versos más finos respecto de la luz son los conocidos, que bien sé yo la fuente que emana y corre, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no lo tiene, mas sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche. A pesar de la oscuridad, Dios siempre espera, como al hijo pródigo. Dios siempre acoge. Qué bonitos los versos, el epitafio de la tumba de Unamuno en Salamanca. Mete mi Padre eterno en tu pecho, misterioso hogar. Dormiré allí, pues vengo deshecho del duro pregar. Como epílogo diré, estoy ya terminando, que en Semana Santa hay 3 Semanas Santas. La Semana Santa de los templos, la Semana Santa de las calles y la Semana Santa del corazón. La Semana Santa de los templos es aquí, en Carrión, el centro neurálgico de la iglesia de San Andrés, pero aquí en los monasterios también tenemos los cultos, nos gusta venir a los monumentos, aquí como las carmelitas. Es la semana de los presbiterios y de los presbíteros. Después está la Semana Santa de las calles, que es la Semana Santa social, de las procesiones, de los encuentros. Estos días es casi cuando más nos encontramos, incluso más que en Navidad, porque se concentran. Es la semana, pues después del compartir, de la limonada, de las alegrías, y de esos momentos que cada uno tiene el suyo, ¿no? El lunes santo, pues a mí me gusta el Cristo del Amparo, la recuperada, cofradía del Cristo del Amparo, la coral cantando en el atrio, debajo del pantocrato de la iglesia de Santiago, Jueves Santo, la misa, Viernes Santo, la mantilla, la sala de la soledad. Cada uno tiene. Es la Semana Santa de las calles. Y está la Semana Santa del corazón. La Semana Santa del corazón es cuando uno se recoge a casa y en soledad se hace alguna de estas preguntas de las que en racimo he dejado. La palabra clave de la semana es la de la conversión. La conversión. El día del miércoles de ceniza nos dice convertidos y creed en el Evangelio. Y hay otra lectura que siempre se ve que dice en el día de la gracia te escucho, en el día de la salvación te ayudo. Hoy es día de gracia, hoy es tiempo de salvación. Porque es verdad que la vida nos desafina, la vida nos llena, la vida nos vacunea, pero eso no pasa nada, nos tenemos que afinar, eso sí. Y hay que encontrar el momento y el modo. Aquí cuando hemos entrado estaba afinando la banda, porque si no, no suena. Porque se desafina y los que tocamos instrumentos de cuerda tenemos que afinar todos los días, porque cuando hace frío las cuerdas dicen, pero ¿por qué hace frío? Cuando hace calor, ¿por qué hace calor? Y se desafina. Pero la Cuaresma es un tiempo, la Semana Santa un tiempo para afinarnos. Y cada uno tiene el modo, una lectura, un paisaje, cada uno debe encontrar el modo de afinarse. Y hay afinamientos individuales. Cada uno viene aquí con su instrumento afinado y hay afinamientos colectivos y hay que buscar la afinación y sobre todo se afina cuando hay afinidad, cuando estamos todos con un proyecto, cuando todos queremos hacer una cosa, cuando todos remamos, entonces todo es más fácil. La Cuaresma, la Semana Santa, es tiempo de afinar.
Y es tiempo de convertir, y hay tres conversiones: la de la mente, la del corazón y de la vida. La de la mente tiene más que ver con lo intelectual, las preguntas que están; la del corazón va al sentimiento, pero sobre todo la de la vida, porque al final, si todo esto no se trasluce en vida, en hechos, ¿de qué sirve? Si no hacemos cosas distintas, si no nos hemos convertido, si no hemos rectificado, si no hemos transformado nuestra vida a los demás, pues podemos oír lo que dicen las Escrituras en el Antiguo Testamento: este pueblo me alaba con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Por lo tanto, la conversión tiene que ser eficaz, y quizá, pues, al final de esta semana, dirá: yo lo he hecho eficaz en esto, en lo otro, o en lo demás allá. Quiero terminar, si miráis a este Cristo, el Sagrado Corazón, una obra ni más ni menos que de Gregorio Fernández, al tiempo que proclama que tú no has muerto, Señor, tú has dormido sobre el aire y la madera, sobre un monte de eterna primavera y un sereno clavel estremecido. Tú no has muerto, Señor, nos han mentido, no se puede morir de esa manera. Morirá en sus cenizas una hoguera, morirá un recuerdo en el olvido, morirá si se arranca una azucena. Mas no tu amor, Señor, cuando despiertes del árbol de la cruz en primavera. Mis amigos de Carrión, os deseo una serena y fructífera Semana Santa. Buenas noches. Desde la Cofradía de la Santa Veracruz, damos las gracias a Fernando por aceptar el ofrecimiento de ser nuestro patronero este año, y hacemos entrega de un recuerdo, entrega de Juan María. Javi. La muy antigua, venerable hermandad franciscana, Cofradía Penitencial de la Santa Veracruz de Carrión de los Condes, agradece a las reverendas madres clarisas y en su nombre a su abadesa, Sor Micaela López Francisco, su colaboración con la Cofradía en la Semana Santa de Carrión de los Condes. Carrión de los Condes, abril 2022.